Hola. Buenos días. Esta es la segunda vez que intervengo en el Andorra Economic Forum. Luego espero que me invitéis la tercera, porque la tercera va a la vencida y a ver entonces si en la tercera me sale bien. Voy a compartir con vosotros algunas cosas que he aprendido durante 37 años trabajando en una pérfida multinacional que se llama Coca-Cola. Y espero que alguna de ellas en algún momento os sirva. Una de las cosas para mí importantes es que eso de llegar, porque mucha gente dice, oye, ¿cómo llegaste a ser vicepresidente ejecutivo mundial? Pues no tengo ni puñetera idea, porque nunca en la vida, nunca, y es cierto, pretendí llegar ahí. A mí lo que yo hacía es que siempre, desde que entré con 23 años en Coca-Cola, era disfrutar con lo que hacía. Tengo aquí esto de mujeres al borde de un ataque de nervios, porque no sé si os acordáis del taxista que disfrutaba con lo que hacía, que en su taxi vendía revistas, refrescos, etc. Porque cuando tú haces algo que te gusta, generalmente te sale bien. Pero cuando estás haciendo un trabajo que no te gusta, pues normalmente no te suele salir tan bien. Y cuando uno hace algo que le va saliendo bien porque le gusta, al final los jefes se fijan en uno y le pegan una patada hacia arriba. Y entonces te vuelven a poner otras cosas. En fin, lo que sí me he encontrado es que gente que sí quería llegar a ser director general o presidente de una división de negocios de Coca-Cola, Hola. Buenos días. Esta es la segunda vez que intervengo en el Andorra Economic Forum. Luego espero que me invitéis la tercera, porque la tercera va a la vencida y a ver entonces si en la tercera me sale bien. Voy a compartir con vosotros algunas cosas que he aprendido durante 37... Hola. Buenos días. Esta es la segunda vez que intervengo en el Andorra Economic Forum. Luego espero que me invitéis la tercera, porque la tercera va a la vencida y a ver entonces si en la tercera me sale bien. Voy a compartir con vosotros algunas cosas que he aprendido durante 37 años trabajando en una pérfida multinacional que se llama Coca-Cola. Y espero que alguna de ellas en algún momento os sirva. Una de las cosas para mí importantes es que eso de llegar, porque mucha gente dice, oye, ¿cómo llegaste a ser vicepresidente ejecutivo mundial? Pues no tengo ni puñetera idea, porque nunca en la vida, nunca, y es cierto, pretendí llegar ahí. A mí lo que yo hacía es que siempre, desde que entré con 23 años en Coca-Cola, era disfrutar con lo que hacía. Tengo aquí esto de mujeres al borde de un ataque de nervios, porque no sé si os acordáis del taxista que disfrutaba con lo que hacía, que en su taxi vendía revistas, refrescos, etc. Porque cuando tú haces algo que te gusta, generalmente te sale bien. Pero cuando estás haciendo un trabajo que no te gusta, pues normalmente no te suele salir tan bien. Y cuando uno hace algo que le va saliendo bien porque le gusta, al final los jefes se fijan en uno y le pegan una patada hacia arriba. Y entonces te vuelven a poner otras cosas. En fin, lo que sí me he encontrado es que gente que sí quería llegar a ser director general o presidente de una división de negocios de Coca-Cola, cogían y decían, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y entonces, por ejemplo, yo estaba dentro de la comunidad de marketing, estaba feliz, pero esta gente que les gustaba el marketing decían, para llegar a director general tengo que irme a la rama de finanzas. Y dejaban marketing, se iban a la rama de finanzas porque ese era el camino que supuestamente les llevaba a alcanzar esa posición que querían. Pues bueno, pues resulta que en un momento determinado hay un cambio en la compañía, el presidente es Doug Hivester, y deciden que los que tienen que dirigir las divisiones no son los que cuentan habas, los financieros, así lo decían ellos, sino tienen que ser los que traen habas,
por lo cual cogieron a la gente de marketing para en estos momentos empezar a dirigir las divisiones mundiales. Luego, imaginaros que si al final uno está tratando de hacer las cosas que creen que le van a llevar a un sitio y cambian las reglas, pues en el fondo se han dedicado a hacer lo que no les gustaba y encima no han llegado a ninguna parte. Como nunca sabes por dónde va a ir el mundo, lo importante es que te lo estés pasando bien, porque llegar al final llega muy poca gente y lo importante es que en el camino hagas lo que realmente te apetece. Otro tema importante es que la desobediencia y la curiosidad es lo único que marca el progreso. La foto de ese señor que está ahí, que es Robert Woodruff, es uno de los pioneros de Coca-Cola, es el que hizo toda la expansión mundial. Él decía que el mundo pertenece a los descontentos. Efectivamente. Te encuentras muchas compañías donde la gente trabaja por el libro, by the book, y la ortodoxia realmente empobrece. La gente se agarra a cómo hay que hacer las cosas porque así está dictado en un libro y no evolucionan esas compañías. No me estoy refiriendo a ninguna en concreto, pero tengo alguna que otra en mente. Luego, los modelos que nos han enseñado, es muy bueno conocerlos, todos esos modelos, porque realmente son como atajos. Yo tengo muchos modelos en la cabeza, veo un problema, inmediatamente lo paso por el tamiz del modelo y más o menos llego como a algunas conclusiones. Pero está bien conocer los modelos para olvidarlos, porque los modelos son simplificaciones de la realidad, pero no explican toda la realidad. Por ejemplo, tenemos aquí el ciclo de vida del producto. Cuando yo trato de meter Coca-Cola, Coca-Cola sigue creciendo y lleva más de 130 y tantos años. Cuando ves el análisis de cartera del Boston Consulting Group, resulta que dices, bueno, ¿y Coca-Cola qué es? ¿Es un producto vaca? ¿Es estrella? Porque sigue creciendo. Y por otro lado, la teoría de Michael Porter de la ventaja competitiva, que eso, lideras en cosas. Hola. Buenos días. Esta es la segunda vez que intervengo en el Andorra Economic Forum. Luego espero que me invitéis la tercera, porque la tercera va a la vencida y a ver entonces si en la tercera me sale bien. Voy a compartir con vosotros algunas cosas que he aprendido durante 37 años trabajando en una pérfida multinacional que se llama Coca-Cola. Y espero que alguna de ellas en algún momento os sirva. Una de las cosas para mí importantes es que eso de llegar, porque mucha gente dice, oye, ¿cómo llegaste a ser vicepresidente ejecutivo mundial? Pues no tengo ni puñetera idea, porque nunca en la vida, nunca, y es cierto, pretendí llegar ahí. A mí lo que yo hacía es que siempre, desde que entré con 23 años en Coca-Cola, era disfrutar con lo que hacía. Tengo aquí esto de mujeres al borde de un ataque de nervios, porque no sé si os acordáis del taxista que disfrutaba con lo que hacía, que en su taxi vendía revistas, refrescos, etc. Porque cuando tú haces algo que te gusta, generalmente te sale bien. Pero cuando estás haciendo un trabajo que no te gusta, pues normalmente no te suele salir tan bien. Y cuando uno hace algo que le va saliendo bien porque le gusta, al final los jefes se fijan en uno y le pegan una patada hacia arriba. Y entonces te vuelven a poner otras cosas. En fin, lo que sí me he encontrado es que gente que sí quería llegar a ser director general o presidente de una división de negocios de Coca-Cola, cogían y decían, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y entonces, por ejemplo, yo estaba dentro de la comunidad de marketing, estaba feliz, pero esta gente que les gustaba el marketing decían, para llegar a director general tengo que irme a la rama de finanzas. Y dejaban marketing, se iban a la rama de finanzas porque ese era el camino que supuestamente les llevaba a alcanzar esa posición que querían. Pues bueno, pues resulta que en un momento determinado hay un cambio en la compañía, el presidente es Doug Hivester, y deciden que los que tienen que dirigir las divisiones no son los que cuentan habas, los financieros, así lo decían ellos, sino tienen que ser los que traen habas,
por lo cual cogieron a la gente de marketing para en estos momentos empezar a dirigir las divisiones mundiales. Luego, imaginaros que si al final uno está tratando de hacer las cosas que creen que le van a llevar a un sitio y cambian las reglas, pues en el fondo se han dedicado a hacer lo que no les gustaba y encima no han llegado a ninguna parte. Como nunca sabes por dónde va a ir el mundo, lo importante es que te lo estés pasando bien, porque llegar al final llega muy poca gente y lo importante es que en el camino hagas lo que realmente te apetece. Otro tema importante es que la desobediencia y la curiosidad es lo único que marca el progreso. La foto de ese señor que está ahí, que es Robert Woodruff, es uno de los pioneros de Coca-Cola, es el que hizo toda la expansión mundial. Él decía que el mundo pertenece a los descontentos. Efectivamente. Te encuentras muchas compañías donde la gente trabaja por el libro, by the book, y la ortodoxia realmente empobrece. La gente se agarra a cómo hay que hacer las cosas porque así está dictado en un libro y no evolucionan esas compañías. No me estoy refiriendo a ninguna en concreto, pero tengo alguna que otra en mente. Luego, los modelos que nos han enseñado, es muy bueno conocerlos, todos esos modelos, porque realmente son como atajos. Yo tengo muchos modelos en la cabeza, veo un problema, inmediatamente lo paso por el tamiz del modelo y más o menos llego como a algunas conclusiones. Pero está bien conocer los modelos para olvidarlos, porque los modelos son simplificaciones de la realidad, pero no explican toda la realidad. Por ejemplo, tenemos aquí el ciclo de vida del producto. Cuando yo trato de meter Coca-Cola, Coca-Cola sigue creciendo y lleva más de 130 y tantos años. Cuando ves el análisis de cartera del Boston Consulting Group, resulta que dices, bueno, ¿y Coca-Cola qué es? ¿Es un producto vaca? ¿Es estrella? Porque sigue creciendo. Y por otro lado, la teoría de Michael Porter de la ventaja competitiva, que es o lideras en costes o lideras en diferenciación. En estos momentos, Coca-Cola lidera en ambas cosas, en costes y en diferenciación. Luego, los modelos está bien entenderlos, pero uno no se puede agarrar a ellos como un borracho a una farola. Un ejemplo de la desobediencia. Hubo un momento en Coca-Cola que desde marketing de la central, el Chief Marketing Officer, Sergio Ziman, decía que los anuncios que pusiéramos en los países tenían que dar un mínimo de intención de compra, de purchase intent. Entonces, nosotros testábamos todos los anuncios y poníamos solamente aquellos que nos daban una intención de compra superior. Nos dimos cuenta de que esos anuncios, muchos de ellos no funcionaban. Y no funcionaban porque aunque en test, en pretest, te daban intención de compra alto, pues no eran unos anuncios divertidos, intrusivos. Y empezamos a desobedecer a Atlanta y a ver esta combinación, donde no solamente medíamos la intención de compra, sino también, por decirlo así, la diversión del anuncio. Y generamos un concepto que le llamamos masa de intención, que es esto multiplicado por esto. Por lo cual, un anuncio, el B, que estaría por debajo en intención de compra, podía ser mucho más persuasivo que el otro. Y cambiamos toda esa norma. Nos trataron de casi, bueno, nos montaron una bronca tremenda. Pero nosotros seguimos haciéndolo como creíamos que era la manera correcta. Hoy es el estándar en la compañía Coca-Cola. Generalmente, si te interesa tu negocio, muchas veces, pues oye, te arriesgas a hacer las cosas que tú crees que son las buenas y no te quedas con el libro, no te quedas con la ortodoxia. Y yo tengo, en ese sentido, siempre he tenido un equipo absolutamente pues, de piratas, absolutamente irreverente, indisciplinado, pero con una gran capacitación. Nosotros, en la unidad en España, cuando presidía España, nosotros llamábamos que esto era una resultadocracia, porque nosotros comprábamos nuestra libertad de acción desobedeciendo, pero probando que esa desobediencia nos había llevado a una mejor situación dentro del negocio. Y siempre, en el caso de España, hemos sido tratados siempre como una excepción. Vale, son los de España, dejémosles hacer lo que ellos creen. Hay una cosa importante que todos tenéis que saber. Tarde o temprano, todos vais a ser despedidos. Esto es un hecho. A lo mejor en un año, en 2 años, o a lo mejor en 15 o en 20 años. Lo más importante es que si te despiden, que sea por tus equivocaciones y no por las equivocaciones de otros. Esto es básico. Para mí eso siempre ha sido fundamental.
Yo dirigí durante un tiempo la operación en Alemania. De Alemania me volví a España y Alemania empezó a ir mal. Y entonces la gente de Atlanta les puso en una cosa que se llamaba ponerlos en 60 días. Quiere decir, cada 60 días cogían un avión los americanos, llegaban a Alemania para hablar con lo que había sido mi equipo y en mi equipo les tenía que presentar ahí unos planes, los de Atlanta veían y decían, no, eso tal, no sé qué, no sé cuántos, y se volvían en avión a Atlanta. Resultado, fracasó y fue Alemania de peor en peor. ¿A quién creéis que despidieron? ¿A los que iban en el avión desde Atlanta o a los alemanes? A los alemanes. Entonces dices, oye, al final lo que hay que hacer es lo que uno cree que es lo que hay que hacer. Tuvimos un lío en una ocasión también desobedeciendo. Esto de aquí además no fue por una persona que yo tenía en el Departamento de Relaciones Externas y además yo no había tenido que ver con ello, pero me encantó. Resulta que hace ya muchos años, por el 97, Greenpeace declara a nivel mundial un boicot a Coca-Cola. Boicot a Coca-Cola excepto España. Y entonces Atlanta llama corriendo diciendo, ¿pero qué narices habéis hecho? Y entonces parece ser que mis relaciones públicas Greenpeace había estado llamando a todas las operaciones de Coca-Cola en el mundo si estábamos a favor o en contra del protocolo de Kioto. Y mis relaciones externas, Pedro Antonio López, dijo, estamos a favor. Y entonces, Atlanta, que quería despedirle y tal, no le despidió. Tuve una reunión, porque coincidió con una reunión que era con Ban Ki-moon y el presidente entonces de Coca-Cola, y tuvimos una comida. Y entonces le dije, me preguntó, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué has hecho? Y tal. Le digo, no, es que yo creo que hay que dar libertad a las operaciones, porque cuando te dicen qué opina Coca-Cola de algo, Coca-Cola no opina, Coca-Cola es un asiento contable en Delaware. Nosotros es la sensibilidad de las personas, porque si no, mañana te van a preguntar ¿qué religión tiene Coca-Cola? ¿Y qué contestamos? La religión la tendrán las personas que la componen. Luego, y se quedó con eso de qué religión tiene Coca-Cola, se quedó este hombre diciendo, oye, pues bien, vale. Y nos dejó en paz y no tuvimos que despedir a Relaciones Públicas, afortunadamente. Gestionando talento. Esto a mí siempre me ha interesado mucho. Hay un tema entre expectativas y remuneración a la gente que hay generalmente que saberlo manejar. Pero hay cosas más importantes. Yo, respecto al tema del personal, siempre me fijo un poco en el esquema de la pirámide de Maslow. Y la gente, la necesidad básica que tiene es un trabajo. Un trabajo. La gente necesita trabajar para llevar dinero a casa, para poder mantener su familia. Pero si además de un trabajo hay un proyecto, pues es una necesidad superior que alinea más a la gente. Si encima de un trabajo y un proyecto la gente se siente parte de un equipo, aún mejor. Si además entiende que es reconocida su labor, pues todavía mejor. Y finalmente, si hay un propósito en ello. Luego, estas son piezas que hay que tener si uno quiere realmente tener un equipo unido. La gente, esto está más que manido, no se cansa de las organizaciones, sino se harta de sus mandos. Y eso es muy importante. Para que la gente, para mí, trabaje, se siente cómoda dentro de la organización, pues lo primero es que les tienes que dar información y medios. No solo eso, también permitirle tener ideas. Esto siempre se dice, yo dejo que la gente tenga ideas. Vale, pero si tienen ideas, pero no les escuchas las ideas, pues malo. Pero que la gente tenga ideas y que las exprese, no necesariamente significa ponerlas en práctica. Hay que considerarlas y darle un feedback, porque muchas veces la gente, la mayor parte de las veces, tiene ideas que no necesariamente son buenas. Finalmente, se pueden eventualmente poner en marcha. Lo más importante para mí con los equipos que he manejado es eso, es tener cierto grado de complicidad. No es un tema jerárquico cuando estás en organizaciones a lo que te dedicas básicamente es a estrategia. Una cosa que me ha funcionado con los equipos es destruir. A mí me encanta lo de destruir. A veces se construye más destruyendo. Si tú le dices a la gente, oye, venir todos que vamos a construir una catedral.
pues la gente dice, joder, las piedras pesan un montón. Pues mira, tengo la ropa tendida, ahora empezar vosotros que ya voy después. Es decir, todo esto a veces no es tan motivante. Ahora le dices a la gente, coger gasolina, que vamos a quemar la muralla china o lo que sea, eso a veces energiza más. Y nosotros hemos sacado muchas más cosas yendo a destruir en temas a la competencia o determinadas situaciones, construyendo a través de esa destrucción, que no en tema Mary Poppins o Pollyanna. Esto sucede a veces, esto es en las organizaciones políticas. Meto aquí algo de cuando he estado llevando talento dentro, era responsable de talento dentro del partido en el que estuve brevemente, que las organizaciones políticas generalmente, en las agrupaciones provinciales, siempre se busca de líder al pico de oro, al que habla, que en las asambleas locales pues es el que mejor habla y tal. Esta gente se les promociona y encima se les da cursos de cómo hablar en los medios. Y bueno, pues lo que sucede es que al final empiezas a tener picos de oro gerenciándote toda una estructura provincial de partidos que no tienen ni idea de cómo manejar equipos. ¿Y cómo consigue un político, pongamos, de la agrupación de Elche o de Jumilla, un chico que es entonces el delegado allí, liderar prometiendo cosas al resto de chicos de su partido que no puede cumplir? Y esos son los desastres de las organizaciones políticas. Cuando llega un momento que se te ha montado un lío en un sitio de estos, te das cuenta que es la falta de conocimientos de cómo gerenciar equipos que existe dentro del mundo político. Yo le había propuesto, antes de marcharme al partido, que es muy sencillo. Con cualquier teléfono, cualquier aplicación, tú haces 3 preguntas. A todos las mismas. Tres estúpidas preguntas, porque la pregunta es una excusa, a mí no me interesa tanto la respuesta. Dices, ¿recomendarías este partido a tus amigos? Segunda pregunta, ¿te sientes escuchado? 4 preguntitas de estas, y que la gente de cada una de las agrupaciones vote, apriete el botón verde, el amarillo o el rojo. Lo importante es que si te encuentras que el rojo lo están apretando todo el rato en Zamora y en Palencia está el verde, sabes que ya tienes un problema en Zamora y puedes acudir a solucionarlo sin saber exactamente cuál es el problema antes de que sea demasiado tarde. En fin, los jefes, eso contra lo que piensa mucha gente, no tienen la obligación de motivar. Yo soy absolutamente contrario a que los jefes motiven a los empleados. Si la obligación de un jefe fuera motivar, un jefe llegaría al trabajo por la mañana, los empleados dirían, jefe, ven aquí que hoy no tengo ganas de trabajar, motívate. O tirarían el bolígrafo, entonces el jefe tendría que ir a motivar. No, todos los que están en una estructura empresarial tienen sus problemas en casa, o han discutido con los hijos, o con la pareja, o con lo que sea. Todos tienen que llegar a la oficina motivados. Y toda la gente tiene que hacer lo mejor por ello. La obligación de un jefe no es motivar, es no desmotivar, que es muy distinto. Y los jefes son capaces de desmotivar de maneras que incluso ellos no perciben. Si tú entras en una sala y saludas a 2 y no saludas a los otros 3, puedes estar desmotivando. Si tú das una mala respuesta, puedes estar desmotivando. Luego, la obligación de un jefe es no desmotivar, pero no el motivar. Y otra cosa muy importante es que cuando tienes que cantar las verdades del barquero, hacerlo con humor funciona muy bien. Yo tenía que dar feedback uno a uno a mis directivos. Generalmente lo que hacía era un juego con ellos, inspirado en el Khmer Rojo de Camboya. He trabajado en Camboya y de ahí cogí algo de know-how. Lo que hacía es decir, vamos a tener juicios sumarísimos. Cada uno de vosotros, 2 días antes, 3 días antes, coloca en una lista lo que admira de compañero y de lo que podría mejorar. Todo eso se mezcla sin que nadie sepa quién lo ha puesto. Nos juntamos todos, vamos poniendo los resultados sin saber de quién es, identificamos quién es y hablamos sobre ello todos juntos. Y de esa manera, haciéndolo público con un equipo muy cohesionado y con humor y divertido, pues funciona. Y era mucho más entretenido que no hacer las cosas que te exigen las multinacionales, de que te tienes seriamente que sentar con uno y darle feedback, etc. Cosas tontas que a veces se olvidan. El éxito es la mejor receta para tener éxito. Esto es básico. Para tener éxito hay que tenerlo.
Es decir, si tú tienes resultados mediocres en una multinacional, pues generas la desconfianza de tus superiores en la casa matriz. Te recortan los presupuestos, no te van a dejar tirar tanto dinero como podrías hacer. A ti te da miedo al fracaso, por lo cual las cosas que vas a hacer son cosas previsibles, no te atreves a hacer cosas innovadoras o valientes, esas acciones previsibles generalmente te llevan a resultados mediocres. Esto es el círculo vicioso que suele suceder en las operaciones de multinacionales. Por lo cual, lo mejor es tener resultados excelentes. Cuando tienes resultados excelentes, te aplauden en tu casa matriz, te aumentan los presupuestos, tienes un equipo altamente motivado y entonces empiezas a explorar cosas nuevas. Y con acciones innovadoras generalmente generas resultados excelentes. Esto es lo que hay que conseguir. Aquí hay mucha basura que están, cuando compráis libros de empresas y todas estas cosas, todos dicen más o menos la misma basura. Esto de que hay que aprender de los fracasos y tal y cual. Dices, pero bueno, o sea, aprender de los fracasos. O sea, que si un chico quiere aprender a conducir, que coge el coche de su padre, pero que no coge el coche de la empresa, ¿sabes? Es decir, que en el fondo lo que hay que hacer es aprender de los éxitos. Yo tuve una experiencia que me marcó para siempre, fue en el Business Plan del 98. Tenía unos resultados espectaculares en España. Me fui a Atlanta y con esos resultados espectaculares tenía un plan para el año siguiente también maravilloso. Y entonces eso siempre, históricamente, siempre ha sido para nosotros un paseo militar. Y Sergio Siman, esta persona, me empezó a preguntar, ¿y por qué vais tan bien? Cuando dices, bueno, porque vamos a bien, porque somos muy listos, somos muy inteligentes y lo estamos haciendo fenomenal. Te hacen la segunda pregunta, la tercera y la cuarta. Y llega un momento que no lo sabes explicar bien. ¿Por qué? Porque cuando vas mal, te preocupas de saber todas las excusas de por qué vas mal. Te preocupas de decir, es que llovía mucho, es que he hecho mal tiempo, no se han vendido refrescos, es que ha habido una huelga, es que tal. Todas las excusas porque lo tienes bien preparado para justificarte de que vas mal y que no te corten el cuello. Pero cuando vas bien, no te preocupas de saber por qué vas bien. Y lo importante es entender por qué vas bien para poderlo repetir. Por lo cual, es más importante aprender de los éxitos y no obviarlo que aprender de los fracasos. Pero bueno, toda la gente dice estas cosas de, oye, tengo derecho a equivocarme. Pues no. No. Porque cuando trabajas en una empresa, defiendes el interés de los accionistas. Y cuando alguien te dice, sí, me he equivocado, he perdido no sé cuánto dinero, pero he aprendido mucho. Oye, pues aprende con otro. Aprende con otro. Porque juega la ruleta con tu dinero, no con el dinero de la empresa y de los accionistas. Esto va a resultar tal. Y entonces, claro, me viene gente con proyectos, me han venido, es que vamos a sacar una bebida de chirimoya. Digo, vale, fenomenal. ¿Cuánto dinero vas a poner tú? ¿Vas a pedir dinero a tus padres? ¿Vas a hipotecar la casa y te doy un 1% del proyecto y si sale bien? No, para nada. Yo hay proyectos que si hubiera puesto de Coca-Cola que hubiera puesto mi dinero. Pero cuando resulta que tiras con pólvora del rey, sí, tienes gente muy creativa que dice, hagamos esto, hagamos lo otro, y cuando al final le dices cuál es el skin on the game que vas a poner, cero. Luego, si formamos borregos nos comerán los lobos. Esto es interesante cuando me he encontrado con gente. Te encuentras muchas veces en el mundo de las empresas gente que se dedica, que tiene tanto hambre para labrarse un futuro, que se dedica en las estaciones de tren y en los aeropuertos a comprarse libros de estos de autoayuda, que no tienen ni idea, pero piensan que jugar al golf les va a ayudar para subir y todas estas cosas y hacer cosas que no les gustan, de nuevo. Yo me he dedicado, me encanta la poesía y me he dedicado al enduro, que parece ser que no pegaba mucho con el perfil de un ejecutivo. Pero digo, no sé si eso me sirve para subir o no, pero me he divertido. Los que se han dedicado al otro posiblemente no tanto. El problema de la gente es que viven generalmente en una endogamia profesional. Chicos que van a la universidad, que se relacionan con los compañeros de la universidad, que van luego al máster, se relacionan con los amigos del máster, que se van a una urbanización donde van sus amigos del máster y de la universidad, salen con la gente del trabajo, pasan fines de semana, vacaciones y lecturas con ellos, al final acabas perdiendo la percepción de lo que es el mundo. Me encuentro muchas veces
en los mid-year review que he tenido con gente, los mid-year reviews son, la compañía te hace que a mitad de año pues tengas que hablar en una charla cara a cara con tus directivos para ver en qué pueden mejorar, etc. Me he encontrado muchas veces con gente, con compañeros que me venían, oye Marcos, yo creo que necesito ir a Fontainebleau, necesito ir al MIT para un curso que hay y tal para mejorar. Y les digo, pero no, vosotros estáis sobrealimentados académicamente. Si ya no hay más técnicamente, académicamente que podáis aprender. Vosotros lo que pasa es que tenéis inseguridad y eso no os lo van a hacer acumulando más títulos de máster. Si tú tienes inseguridad, lo que tienes que hacer es deja el teléfono móvil y las tarjetas de crédito, cógete un avión a Mali o a Níger y vuelve en unas semanas si vuelves vivo. Eso os va a hacer crecer humanamente. Y muchas veces te encuentras con ejecutivos que el problema es que están formados académicamente, muy cualificados, pero que serían incapaces de poderse desenvolver en otras zonas. Yo, por cierto, abrí Vietnam en el 95, cuando Bill Clinton levantó el embargo. Yo llevaba operando en Vietnam desde el 94. No había teléfonos ni tarjetas de crédito y el dinero tenía que llevar en dólares. Y meterte en un sitio donde hay un embargo es un tema complicado. Hay habilidades que hay que saber. El MUS, que te da el sentido del compañerismo, y el ajedrez el sentido de estrategia. Estaba yo con la gente de SIC una vez, con los directores del SIC, y me enseñaron la cafetería y yo dije, no hay nadie jugando al MUS. Me dice, es que aquí está prohibido. Digo, joder, pues estáis perdiendo conocimientos esenciales para la vida que podría ser clases de MUS aquí en la cafetería. Tema de la experiencia. Yo es un tema que reivindico mucho. Esto lo comentaba un amigo mío. ¿Con quién irías al Everest? ¿Con alguien que ha estado ahí 20 veces o con alguien que ha escrito 20 libros sobre el Everest y que nunca había estado? En fin. Hay una anécdota de la experiencia que os voy a contar muy brevemente. Cuando yo tenía 24 años estaba en la delegación de Toledo, había salido en ruta con los preventistas y luego por la noche me juntaba con el jefe de delegación en su despacho para comentarle mis observaciones. En ese momento entró atropelladamente un vendedor de Coca-Cola, un preventista, diciendo, uno de los bares de Toledo, que todo además era de Coca-Cola, y diciendo, uno de los bares ha venido un camión de Pepsi y le ha dicho que si le compra 100 cajas, le regala las otras 100, un camión de 200 cajas. Y le pedía permiso al jefe de ventas, déjame que le regale 20 de Coca-Cola y así lo acallo. Y se queda satisfecho. El jefe se quedó pensando, el jefe de delegación, un señor mayor, y dijo que se quede con las 200 de Pepsi. El preventista se quedó asustado, se marchó. Y yo le pregunté al jefe de ventas, ¿por qué has dicho eso? Y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Ese camión de Pepsi mañana volverá a otro sitio, a otro sitio, a otro sitio, a otro sitio. Y yo pagaré 20 cajas, 20 cajas, 20 cajas y al final ese Pepsi no se ha gastado ni un duro en Toledo y a mí me ha costado 2.000 cajas regaladas. Que se las gaste en el primer sitio. Años después, décadas después, cuando el centenario del Real Madrid, me viene una persona de mi equipo y me dice que Florentino Pérez nos pide como 1,5 millones más de euros por el contrato. Me quedo, porque Pepsi se lo va a dar. Me quedo pensativo y digo que se quede Pepsi con el centenario. Porque si le hubiéramos dado ese dinero, Florentino sale al día siguiente en la prensa diciendo qué mal lo hacía la gestión anterior y fijaros cómo he sacado ese dinero, lo haría público, me vendría a mí el Barça, me pediría lo mismo, me vendría el Athletic de Bilbao, todos los clubes de primera que teníamos. Esto es un ejemplo de cómo puedes aprender de la experiencia de gente haciendo luego una conexión y escuchando a toda la gente. Fue fenomenal. Pepsi se gastó ese dinero me lo ahorré yo del Real Madrid y ya les hicimos daño por otros lados con el dinero que me ahorré del Real Madrid. El emprendimiento, que siempre se habla de esto, de las startups y del emprendimiento. En fin, hay que tener en cuenta que todas las grandes empresas, todos fueron emprendedores. En el caso de Coca-Cola fue Pemberton. Entonces, todas las empresas han sido primeros startups, de alguna manera.
Incluso esto de aquí, el movimiento Coca-Cola es la primera web que se hizo cuando no había móviles, en el año 2000. La creamos en el 2000. En el 2003 es cuando Zuckerberg hizo Facebook. Facebook se hizo antes en España. El movimiento Coca-Cola es un tema español, no de la matriz. El problema es lo que pasa con los pioneros, que te comen los indios. Y, en fin, se hizo en un momento equivocadamente. Pero sí es muy importante en los temas de emprendimiento la burocratización, porque no necesariamente es mala, porque te evita un montón de cosas. La mayor parte de empresas de nueva andadura en Estados Unidos han tenido gravísimos problemas de class actions y de denuncias simplemente por eso. Entonces, de alguna manera, la burocratización es importante. Ahora, toda esa manía de que la gente emprenda y que haga cosas es a veces un suicidio, porque lo que sí hay que decir a la gente es que estas cosas son serias, que uno puede perder hasta la camisa y la camisa de sus padres también, hipotecando todo. Por lo cual, el tema del emprendimiento es un tema para tomarlo con mucha cautela. Otro tema interesante es el tema de la transparencia. ¿Y a dónde va a ir esto? ¿Y dónde yo creo que van a ir estas cosas? En primer lugar, hace mucho tiempo el producto era rey. Si tú hacías zapatos, oye, tú contabas lo buenos que eran tus zapatos, etc. Y cuando la gente en algún momento te decía, vale, conocemos tu producto, pero queremos saber cómo es tu empresa, ¿qué decían las empresas? Las empresas decían, oiga, una empresa es algo privado. El que quiera saber de mi empresa, que compre acciones y vaya a la Junta General de Accionistas. Pues sucede que en el año 64, en el año 96, el Dive Magazine coge y hace estas fotos, que es además una foto trucada. En aquellos momentos no había redes sociales y se monta un boicot a Nike a nivel mundial como no se había conocido hasta entonces. Digo, esta es una foto trucada porque nadie hincha los balones cuando se están cosiendo. La habían colocado para además la marca se viera, etc. Nike tenía un modelo disruptivo entonces, que es que había separado la fabricación, la había colocado en terceros, de lo que era el tema de la marca. Los abogados, equivocadamente, de Nike decían, nosotros legalmente estamos protegidos porque no somos responsables de la fabricación, solo de la parte de la marca. Pero, lógicamente, la responsabilidad que se supone que tenían es lo que realmente les impacta. Demasiado caso hicieron entonces a los abogados porque el problema de Nike fue mayúsculo. Desde entonces, desde este problema, las compañías entendieron que no solo tienes que hablar de que tu producto es bueno, sino que la compañía es buena y que sus procesos son buenos, etc. Todo eso llevó a esa moda en los años 2000 y tal, donde se hablaba de la misión, de la visión y todas estas cosas que todos los que estéis en cualquier compañía pues habréis estado hartos de ver. Y todas las empresas pues decían que sus valores, la integridad, el respeto, la responsabilidad, el valor social, etc. Las mismas cosas. ¿Qué pasa? Te encontrabas que grabado en piedra, en las entradas de las grandes corporaciones, te encontrabas statements como este. Por ejemplo, este de aquí. Nuestra misión es generar valor para nuestros clientes a través del conocimiento, la creatividad y el esfuerzo de nuestra gente, dando como resultado unos retornos superiores a nuestros accionistas. ¿Sabéis de quién es esto? Lehman Brothers. Esta otra, también. Este es muy divertido. El apellido del dueño está grabado en la puerta de entrada. Nuestros clientes saben por ello que él tiene un interés absoluto en mantener impoluto nuestro historial de honestidad y máxima ética, que siempre han sido el sello de nuestra firma. ¿Os pongo quién? Madoff. Somos los paladines de la cultura inclusiva y nos esforzamos por atraer y desarrollar una fuerza laboral basada en el talento, la diversidad, a fin de crear, ofertar una variedad de contenidos que reflejen el actual y cambiante rostro del mundo. Weinstein. Todas estas basuras de statements son lo que la gente dice y pone, pero ahora ya, que eso es la derivada donde yo creo que va el mundo, la gente dice, ya no me basta saber cómo es tu producto, no me basta saber cuáles son los valores de tu empresa, sino también dinos sobre tus ejecutivos, personalmente, cuáles son los valores de ellos.
Y lógicamente se vuelve a decir lo mismo. Esto es privado, esto de aquí no hay que comentar. Bueno, pues va a suceder. Va a suceder. ¿Por qué? Porque si yo cambio de empresa, no cambio de valores. Un ejecutivo que va a 5 empresas no cambia 5 veces de valores. Los valores se adquieren a muy tierna edad. Por lo menos cuando ya tienes 10 años, básicamente ya los tienes y no cambian cuando cambias de trabajo. Luego, el precio del liderazgo a futuro para quien quiera ser CEO de una empresa, pues va a ser tener que trabajar con total transparencia. Y mucha gente quiere saber muchas cosas. Oye, ¿de qué equipo de fútbol eres? ¿O de qué religión profesas? ¿Qué tendencia política tienes? ¿Qué haces? ¿Te gustan los toros? ¿Qué dices? Efectivamente. Quien no quiera mantener cierto grado a nivel profesional de intimidad, pues probablemente se puede dedicar a cartujo o a otras profesiones. Otro tema que me ha venido siempre redundante, el tema del Ejecutivo español, si existe